Empezamos con el tema jurídico, ¿verdad? La famosa ley, el número de expediente Ajá. 20.362, Ujú. ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es fundamental para los costarricenses. Entonces, aquí primero le vamos a dar la palabra a José Rigoberto como abogado, nos va a hacer un abordaje y después vamos a introducir otros temas ligados a eso, a mi pensamiento como ciudadano, ¿verdad? Ujú. Y adelante, maestro. No, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un orgullo y un placer que cuando usted me invita a poder tener contacto con el compatriota y que podamos entender el contexto y lo que implica una nueva ley a la cual yo igualmente que usted yo llamo Mordaza, porque es una ley que busca que una manera de libertad de expresión que ha tenido mucho auge es estos medios de estos medios alternativos, así lo llamo yo, de contacto con el costarricense. Entonces, este tipo de ley ya tiene una vieja data, ya viene con intentos vieras que de anteriores administraciones. Por ejemplo, en la administración de Luis Guillermo Solís existió también un intento de ya ir regulando de una manera muy agresiva la libertad de expresión en redes sociales. Pero ya existe una ley de regulación para estas redes sociales y existen otras leyes también. Podemos hablar de la Constitución Política, por ejemplo, que en su artículo 28 y 29 es a la base de toda libertad de expresión en Costa Rica. Entonces, podemos leer el artículo 28 costarricense, si me permite un minuto. Oiga, qué interesante. Dice, nadie puede ser perseguido por expresar sus opiniones. Y también dice que las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público están fuera de la acción de la ley. Es decir, hay que recordar algo también. Nosotros somos un país que respetamos la Constitución y es nuestra base, nuestro libro base. Y el derecho a la libertad de expresión es un derecho universal. Y así lo tenemos que ver. Un derecho básico como el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a esos derechos básicos, el derecho a un juicio imparcial, todo este tipo de cosas. Y en el artículo 29 también, ciudadano, hace referencia a esto también. Hace referencia que todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, porque también hay una implicación en libros y en medios digitales. Entonces, uno va a ser responsable de una manera desproporcionada de lo que usted exprese. Es decir, prácticamente se pretende violentar este artículo, tanto 28 como 29. ¿Por qué? Porque va a existir, vea qué peligroso costarricense y don Guillermo, va a existir una censura previa. Entonces, esa censura previa significa que yo tendría prácticamente que decir sobre qué temas voy a hablar. Oiga, qué preocupante. Y eso, yo lo he visto en países de Latinoamérica como Venezuela, que hay que decirle al presidente de turno que yo voy a hablar en prensa, voy a hablar por TikTok o por Facebook a favor de un tema que a ellos les tenga a favor. Es decir, no voy a poder opinar en un tema que yo tenga una visión distinta, una opinión diferente. Y hay que recordar algo, costarricense, vea qué preocupante. Nosotros tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, la sede de la Corte. La sede de la Corte y existe una convención que habla sobre ese tema, compatriota. Y en el artículo 13, permítame remitirme a ese artículo 13, establece que la libertad de expresión comprende derechos a buscar, a recibir, a difundir información y opiniones. Es decir, la libertad de expresión están queriendo en este tema
imponer una mordaza para que no se hable, qué preocupante, de temas políticos, porque usted puede hablar, digamos, en una red social de fútbol, porque eso bueno, sí genera polémica, pero podría hablar de cualquier otro tema menos de política. Y a ver, esto, así, yo lo he visto, digamos, en estos programas que esto es un ejercicio democrático. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un llamado al costarricense de ciertas situaciones del día a día que nos afectan a todos. Entonces, este proyecto de ley, yo concuerdo con el señor presidente y con el ejecutivo y muchos sectores pensantes de la población, de que inclusive busca reformas al Código Penal. Sí. Y esas reformas al Código Penal, al artículo 151. Al 151, y eso lo que busca es judicializar si usted de alguna manera ataca a un supremo poder del Estado. Ahora bien, aquí hay algo interesante, ya esas leyes existen, digamos, un supremo poder del Estado, si es atacado de una manera digamos que una amenaza de muerte contra un supremo poder, eso está penado, eso está regulado. Lo que pasa es que aquí lo que se busca es atacar la libertad de expresión para que no se hable de temas polémicos, para que la población no despierte, para que en esta situación no se pueda dar una opinión crítica, porque muchas de las opiniones de muchos de nuestros pequeños canales o canales grandes o como usted quiera llamarlo, lo que busca es poder dar a conocer al costarricense ciertas situaciones, ciertas cosas, ciertos problemas de sociedad. Y esta ley mordaza a mí me preocupa porque yo ya he visto cómo en algunos diputados tienen viento esa ley, ¿verdad? Sí, un tema preocupante. Yo le comentábamos antes de iniciar el programa que con José Rigoberto, le decía que incluso es muy interesante porque sería como una doble censura, toda vez que ya las mismas redes sociales tienen sistemas de censura previa, ¿verdad? Entonces uno tiene la red social que controla el contenido, ¿verdad? Pero también tiene el público, ¿verdad? Es decir, los verdaderos troles en el buen sentido, sí. Es decir, porque a veces a uno le dicen troll, ¿verdad? Es decir, cuando tienes este tipo de medio, originalmente así lo ven a uno en la Asamblea Legislativa, dicen los troles pro gobierno, por ejemplo. Entonces, digamos, ya tenés ese control del mismo público que te está observando, ¿verdad? Que si puede, digamos, hacer una denuncia, la hace por alguna cosa en que no concordemos, cuando hay temas excesivamente polémicos, ¿verdad?, en discusión, entonces te denuncian y entonces sufrís las privaciones, digamos, de tantos días de no uso de la red, ¿verdad? Eso es muy frecuente. En Facebook es muchísimo más frecuente, por ejemplo, que en esta red. En YouTube pareciera un canal más abierto, no sé si realmente en los Estados Unidos como país se practica, es un poco más una práctica generalizada de la libertad, pero es que, digamos, uno hace las cosas en lengua española, entonces no sé si YouTube está mejor diseñada en inglés que en español. Pero la pregunta que nos hacíamos nosotros, bueno, ¿y cómo es que el Tribunal Supremo de Elecciones y el presidente, digamos, del Congreso van a intervenir con estas, digamos, redes sociales cuyos dueños mayoritariamente son empresas privadas, ¿verdad? Es decir, cada una tiene sociedades, o grupos, o consorcios, o sociedades anónimas, y X, que es propiedad de Elon Musk, ¿verdad? Entonces, sí, claro. Ahí pues él y su equipo de gente sabrán cómo controlan, pero quiero decir, sí habrá como, no sé, es como un control de que realmente ya uno no para hablar
vas a tener que ser excesivamente reflexivo, porque cualquier palabra que salga del contexto, ¿verdad? Por ejemplo, en TikTok hay algunas palabras que no se pueden decir, hay algunas imágenes que no se pueden presentar, ¿verdad? Es decir, de por sí ya los canales tienen algo de control sobre el ciudadano, sobre su pensamiento y sobre sus acciones, ¿verdad? Y a esto agréguele ya que en Costa Rica, digamos, haya una ley específica que yo no sé entonces en cómo va a entrar a regir, porque puede ser que usted pueda hacer el posteo, porque la red no, pero entonces después vendrán las consecuencias, porque si hay una, qué sé yo, por ejemplo, un ministro aludido, si hay alguna empresa aludida, entonces puede ser demandado más rápidamente, porque lo que quieren es aligerar todos los procesos, ¿no? Que no haya. Entonces, no sé qué te parece a vos esa complejidad, uno, de que sean redes sociales, que vos lo señalaste muy bien en la presentación, han permitido mucha libertad de comunicación y en mucho lo que este país ha cambiado en su comportamiento político tiene que ver con el uso de redes sociales. Y vea que tiene trampa el proyecto de ley, porque el proyecto de ley estipula que existe una ley a favor del periodista, a favor del periodismo. Esa ley del periodismo se estimuló con la intención de que tuviera, digamos, protección las personas que a ellos les pasan información y que les pasan noticias y ese tipo de cosas. Pero lo que pasa es que en el proyecto de ley se dice, una cosa es un periodista y otra cosa es un informante a través de las redes sociales. Sí, creadores de contenido. Creadores de contenido. Entonces, el proyecto de ley dice, miren, existe un vacío legal para las redes sociales, pero es que no es del todo cierto, porque usted, como dijo, existe te bajan el video si el contenido no viene al caso. Y yo lo he visto en muchos canales, como Trivisión y ese tipo de canales que la nota no les gusta, se la bajan, se viene para abajo. Entonces, aquí hay un problema de que lo que están atacando, y yo lo veo, es el pluralismo democrático. Ese ejercicio democrático que tanto usted y yo y el costarricense que nos ve hacemos, no les está gustando. Entonces, buscan una manera que ¿sabe cómo lo ponen en el proyecto de ley? Moderación. Lo ponen una palabra muy bonita. Entonces dicen, estos troles o estas redes sociales hay que moderarlas. Pero eso es un término muy escueto, digamos. ¿Moderar en qué sentido? ¿Por qué? Porque entonces se entra en una incertidumbre desde el punto de vista jurídico legal, porque entonces yo tendría que saber cuáles son los temas que yo puedo tocar con vos. Entonces, si a mí me dicen, bueno, es que usted no puede hablar de política, bueno, pero eso es totalmente coger la constitución política y aplastarla, porque la libertad de expresión, yo te puedo traer jurisprudencia de un folder así enorme, donde la Sala Constitucional ha instado a que más bien esto que hacemos nosotros, y lo digo en nombre de los TikTokers y YouTubers y todas las redes sociales, es un ejercicio democrático, es una expresión democrática. ¿Por qué? Porque nosotros muchas de estas redes sociales damos mensajes responsables, por ejemplo, de que se vote en el 2026. Entonces, con esas leyes mordaza, quieren cortar el asunto de que nadie genere un tema de discusión. Pero a ver, yo no sé si ellos no se dan a la tarea, o yo no sé si ven este tipo de discusiones. También nosotros hemos hecho mucho comentario constructivo de que cómo mejorar este país, de que hay que tener prudencia, porque lo que buscan es reforma, incluso no solo al Código Penal, sino al Código Procesal Penal, para darle una vía rápida a estos asuntos, para que se permitan las investigaciones
solamente porque el ciudadano no comparte algún criterio con el Congreso de la República. Es una situación muy preocupante, es una situación digna de que los diputados se refieran a este asunto y que no tenga más vía, porque, a ver, el ejercicio democrático y la conexión con redes sociales, siempre, uno cuando se está en contacto con usted, compatriota que nos ve, cuando uno enciende el celular o la tablet y todo, uno tiene ya un compromiso con la sociedad de meter el mejor criterio. Y este tipo de leyes lo que hacen es no concordar con nuestras bases como país, porque yo como les repito, yo no sé si ellos han leído el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde totalmente... ahora bien, yo les puedo decir una cosa también a ustedes. En un futuro eso se tiene que mandar a consulta constitucional. Bueno, es una posibilidad de que la magistratura constitucional diga que esto es incompatible con libertad de expresión, claro, porque a través de los años nosotros, más bien las luchas han sido enfocadas en libertad de periodismo, en que las fuentes de los periodistas sean respetadas, a que el periodista tenga un fuero especial, y todo eso. Esa es la línea de libertad de expresión. Ahora bien, nunca debe existir un libertinaje en libertad de expresión. Por supuesto, siempre se debe tratar con respeto, ¿verdad?, a las figuras que representan nuestro país. Sí, y por ejemplo hoy justamente estábamos viendo unas sanciones a un... Pero aquí se usó otro medio, ¿verdad? Que es el correo electrónico. Porque lo otro es exactamente, el teléfono hoy día tiene muchas funciones, ¿verdad? Al tener el correo, entonces, bueno, un ciudadano de Liberia le envió una amenaza a una diputada, creo, a Sofía Guillén, a la señora Contralora, ¿verdad? Ajá. Y entonces, bueno, ya digamos, se dio el proceso, ¿verdad? Entonces, ok, pues, se tomaron las medidas necesarias. El ciudadano está en Liberia y pues los poderes de la República están en la capital. Entonces, bueno, lo que se hizo fue restringirle la libertad de movimiento, ¿verdad? Es decir, no puede, tiene que estar a cuánto, a 200, se estableció una distancia. 200 metros de la Contraloría y de la Asamblea Legislativa. Sí, sí. Pero bueno, ahí es distinto porque fue un correo personal, ¿verdad? Puede ser un medio también, pero es que digamos, hay una red que es mucho más compleja, que es lo que está pasando hoy día con WhatsApp, ¿verdad? Es decir, los intercambios por WhatsApp son muy ricos, hay mucho diálogo, ¿verdad? Y resulta que WhatsApp es privado, ahí sí que ellos no tienen acceso, ¿verdad? Salvo los miembros participantes de los grupos, ¿verdad? Entonces, digamos, y entonces tenés imagen y tenés texto, ¿verdad? Mensajes de voz. Entonces, digamos, una red como WhatsApp, supongamos que estaría relativamente al margen, ¿no? Porque no hay posibilidad de que ellos puedan intervenir, salvo que te pidan el teléfono, que es algo sí, claro, que suele suceder hoy día en cualquier tipo de delito, ¿verdad? Lo primero que se llevan es el teléfono, porque en el teléfono guarda uno las fotos, guarda los pensamientos, guarda los mensajes. Ahí es un expediente de uno. Sí, es un expediente archivo de uno, exacto, para tener idea, digamos. Entonces, no deja de ser complicado. El presidente, digamos, el mensaje que dio es que, bueno, si esa ley se da y él sabe que en la Asamblea Legislativa hay el ambiente para aprobar eso de manera rápida, ¿verdad? Que sería una ley que él vetaría. A mí me parece, incluso invocó que también era responsabilidad ciudadana, es decir, es responsabilidad de usted y mía y de José Rigoberto como ciudadanos, ¿verdad? Y de defender nuestro derecho a hacer uso de la palabra
y hacer uso también de lo escrito, ¿verdad? Es decir, yo por ejemplo, escribo, ¿verdad? Suelo escribir, bueno, en TikTok generalmente los posts hay que mezclar, ¿verdad? Los dos, bueno, en TikTok hay alguna gente que usa más cosas, ¿verdad? Escritas, pero, ok, digamos, más es visual, ¿verdad? Es decir, lo que tiene más éxito en las redes sociales, evidentemente es la voz, ¿verdad? El mensaje de voz es fundamental. Ok, entonces, bueno, vetarlo, sí, pero vetarlo lo que hace es solo atrasarlo, porque después vuelve al Congreso y evidentemente en el Congreso, digamos, hay mayoría. Es que todo esto nos lleva a pensar, sí, siempre en las elecciones. Nosotros tenemos que pensar en que no haya un monopolio del poder en la Asamblea Legislativa, porque finalmente también lo discutimos, el gran problema, digamos, de Costa Rica reside en el desequilibrio de los poderes. Por ejemplo, está muy claro que el presidente de la República se siente desconsolado, dice estar trabajando en tierra no fértil, toda vez que Rodrigo Arias, como presidente del Congreso, pues maneja no solo la fracción de Liberación Nacional, sino todos aquellos que hicieron el pacto con él, ¿verdad? Y que lo tienen ahí 3 años, y por eso es que está esperando, creo que a que pasen las primarias en el Partido de Liberación Nacional, ¿verdad? Y entonces ahí después se verá si hay ministro de la presidencia o no, porque digamos, si hubiese un cambio dentro de los candidatos de Liberación Nacional, podría haber, digamos, cercanía con algunos candidatos y distanciamiento con otros. Bueno, entonces es un tema que sí, que digamos, nos llama a nosotros como ciudadanos, claro, toda vez que, digamos, son temas en donde existe la suficiente, digamos, jurisprudencia, ¿verdad?, en materia propiamente constitucional y en materia penal, ¿verdad? También el presidente puede ser que considere un veto, como usted bien dice, pero hay que ver qué pasa en sala constitucional con un proyecto de ley que vea en un ejemplo pequeño. Por eso les hablo de este fenómeno que algunas instituciones estatales pretenden de censura. Es que la censura es un tema amplio, porque la censura depende del tipo de comentario, de dónde provenga, porque por ejemplo, como usted bien dice, el sujeto de Liberia que fue arrestado mandó por correo electrónico amenazas de muerte a una... Sí, ya son muy personales, ¿verdad? Exactamente, ahí, perfecto, el Poder Judicial interviene, busca a quien mandó los correos de amenazas y lo procesan, y aún así no fue a la cárcel, le interpusieron medidas cautelares, pero está bien, ¿verdad? Es una fase de análisis, se están recopilando pruebas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Está bien, pero a lo que voy es que nosotros como sociedad costarricense tenemos que luchar contra ese fenómeno de censura, porque algunas personas o algunos funcionarios públicos, sobre todo en el poder legislativo, lo que pretenden es que sea una censura total, que todo se distorsione, que no se opine, y eso lo que hace es atropellar mi derecho como ciudadano a emitir una opinión responsable. Sí, sí, y les decía, bueno, tenemos que, y por eso es el gran cambio que se puede producir en los años venideros, ¿verdad? El voto ciudadano es el que podrá hacer, digamos, que la Asamblea Legislativa vote, digamos, una reforma para rehacer o una constituyente, digamos, para convocar a una constituyente, digamos, donde entonces todos estos elementos, digamos, contemporáneos, ¿verdad?, modernistas, toda esta tecnología que iba a estar ahí en la Constitución que fue aprobada el 7 de noviembre de 1949. Es decir, es casi hacer un ejercicio mental para decir calza con tal y cual artículo, porque en aquel tiempo lo que era básicamente una protección de la radio
y no había ni televisión. Vea que la televisión en Costa Rica empezó en los años 60. Principios de los 60, exacto. Y periodismo escrito, ¿verdad? Entonces, no, jamás, digamos, la Constitución no tiene absolutamente nada que ver, ningún artículo que tenga que ver con estos medios tecnológicos, ni que los regule, incluso ni el Estado. Vea que por ejemplo, el grupo Meta, ¿verdad?, que funciona en los Estados Unidos, ¿verdad?, su casa matriz está en los Estados Unidos, opera en casi todos los países del mundo. O por ejemplo, digámoslo de otra forma, la gran batalla a veces contra esos medios, ¿verdad?, como lo es Huawei, por ejemplo, una empresa que produce teléfonos, ¿verdad?, y tecnología. ¿Cuál es el problema, digamos, que ha tenido en los Estados Unidos digamos, con estos medios, ¿verdad?, que los Estados Unidos han considerado que la forma en que ellos recogen los datos personales pareciera no ir con el estilo, con la forma de ser de los estadounidenses y de las autoridades políticas, digámoslo así. Creo que los ciudadanos tal vez no se percatan, el ciudadano americano, pero digamos las autoridades gubernamentales, yo creo que es responsabilidad de ellos, ¿verdad? A veces ser vigilantes. En un estado democrático todos somos vigilantes, ¿verdad?, de quién está al lado de uno, de quién está con uno, de cuándo hay un violentamiento o un quebrantamiento de la ley, ¿verdad? Entonces, en eso, digamos, sí, yo creo que tenemos que pasar a una nueva constitución en donde quede claro un poco esos temas.